Hola a todos, a quienes ya se están conectando, quiero darles una cordial bienvenida a mi página. Esperamos que se encuentren bien y con el deseo de seguir aprendiendo más de los mensajes que Dios nos ha dejado revelados en su palabra. Y como ya hemos anunciado, hoy vamos a hablar acerca de 10 pasos exitosos en las relaciones humanas. Cómo llevarnos bien, cuando en realidad es tan difícil poder mantener una buena relación con nuestro prójimo, porque hay siempre una gran diversidad de formas de ser, de caracteres, situaciones a veces que nos impiden mantener una buena relación con los demás. Pero Dios tiene sabios consejos, una buena solución para estos dramas humanos que a veces nos impiden vivir con la conciencia tranquila cuando se trata de relacionarnos con los demás, especialmente con aquellas personas que son difíciles de tratar. Y entonces allí se produce cierto conflicto en nuestra mente, porque no nos sentimos bien y hasta a veces nos sentimos culpables por no poder relacionarnos de la forma correcta con aquellos que son difíciles de tratar. Pero lo bueno es que Dios siempre tiene una buena receta para darnos y para mostrarnos cuál debe ser nuestra forma de proceder en las relaciones humanas. Así que vamos a comenzar teniendo una oración para que Dios nos acompañe en este nuevo tema. Así que vamos a elevar nuestros pensamientos a Dios y luego empezamos. Querido Señor, te damos gracias porque podemos estar juntos nuevamente para analizar este tema. Pedimos la presencia de nuestro Maestro, el Espíritu Santo, quien es el que graba en nuestros corazones tu palabra y nos ayuda no solo a comprenderla, sino también a vivirla. Pedimos tu presencia, tu compañía en nuestro medio y tu bendición por cada uno de los que se conectan en este programa. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Vamos entonces a comenzar con este tema y mientras lo estemos desarrollando voy a ir saludando a quienes se conecten aquí a mi página de Facebook. ¿Cómo llevarse bien con el prójimo? Voy a mencionar entonces, como dice el título, 10 pasos, ¿no? Y en esto, y cada uno de estos 10 pasos iremos mostrando pasajes bíblicos que nos van a ir orientando respecto de estos pasos, cómo darlos con éxito. Así que anoten los textos, quizá no les va a dar tiempo de anotar todos los pasos, pero ustedes pueden luego ver el video y tomar nota de ahí, y haciéndole pausas, y de esa forma pueden escribir estos pasos. El primer paso que vamos a ver dice lo siguiente: pon freno a tu lengua, habla siempre menos de lo que piensas, cultiva un tono de voz bajo y persuasivo. La manera de decir las cosas a menudo es más tomada en cuenta que lo que se dice. Buenas noches, Patricio, qué lindo que estás aquí. Dios te bendiga, amigo. Bueno, entonces, primer paso, pon freno a tu lengua, porque allí está el problema, ¿no? Es que no sabemos controlar nuestra lengua, no sabemos controlar lo que decimos. Y por eso me parece muy sabio el primer paso, o sea, frenar la lengua, utilizar más la mente, utilizar más
nuestros pensamientos antes de hablar lo que tenemos o lo que pensamos decir. Muchas veces no es lo mejor lo que queremos decir. Habla siempre menos de lo que piensas, ¿no? Cultiva un tono de voz bajo y persuasivo. Esto es importante también porque cuántas veces por ahí estamos un poco nerviosos o alterados por lo que me está diciendo la otra persona y nos ponemos a la altura de esa persona. Si es que levantó la voz, nosotros también la levantamos. Si es que se enoja, nosotros nos enojamos. Pues tenemos que aprender a tener lo que se llama dominio propio para poder entablar una buena conversación, aun cuando ésta requiera de mucha paciencia, ¿no? Por el hecho de que quizá la persona que está hablando con nosotros no lo está haciendo de la forma correcta. Vamos a ver qué dice Proverbios capítulo 10, versículo 19, el primer texto para este punto. Salomón dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena su lengua es prudente. Qué buen consejo, ¿no? Proverbios 10, 19. En las muchas palabras no falta pecado. O sea, tenemos que tratar de hablar lo que es justo, no más allá de lo necesario, porque podemos caer, como dice Salomón, en pecado. Es prudente aquel que refrena su lengua. Jesús dijo en Mateo 5:37, baste con decir claramente sí o no, pues lo que es más de esto es malo. Mateo 5:37. A veces estamos allí dudando, ¿no?, en lo que decimos. Tenemos que estar convencidos de lo que decimos. Por eso Jesús dice, sea el hablar de ustedes sí, sí o no, no. También dice otras versiones. Quien actúa diferente a esto, entonces dice, eso está mal. Tenemos que ser personas de palabra, ¿no? Un sí o un no. Ni siquiera prometer cuando no estamos seguros de que vamos a cumplir con lo que prometemos. Y ahí también se originan problemas. Hoy, por ejemplo, tenía que venir una persona a hacer un arreglo aquí a las 4 de la tarde. Son las 6:15 aquí y no apareció. Entonces, ¿qué puedo hacer con él? Bueno, decirle lo que dice Jesús, sea tu hablar sí, sí o no, no. ¿Vas a venir? Sí, sí, allí voy a estar. Y todavía no ha venido. Bueno, paciencia, ¿no? Proverbios 15:23 dice Salomón, qué grato es hallar la respuesta apropiada y aún más cuando es oportuna. Proverbios 15:23. Grato es hallar la respuesta apropiada. Y para eso se necesita pensar. Y generalmente no pensamos, ¿saben? En un diálogo, a veces, por querer nosotros ya defendernos, entonces estamos preparando la forma en que vamos a responder para ganarle al otro. Cuando en realidad, cuando la otra persona está hablando, lo primero que tenemos que hacer es dejar que termine de decir todo lo que quiera decir. Claro, por dentro estamos hechos un volcán y queremos ya responder y defendernos. Dominio propio. Esperar, escuchar, escuchar. Una vez que la persona se desahogó y dijo todo lo que haya que decir, durante ese tiempo, en lugar de que nosotros salgamos a defendernos, pensamos. Estamos pensando mientras lo escuchamos, a ver, pensando, ¿qué le vamos a responder? Y van a ver ustedes que ese tiempo de espera, de pensar, va a ser mucho más efectivo que si nosotros queremos atropellar con palabras a lo que nos está diciendo la otra persona. Por eso el dominio propio es fundamental en toda discusión. Aprender a esperar, ¿no? Y ¿saben qué? Otro secreto es orar mientras estamos preparando la respuesta. Orar para que sea Dios el que nos dé claridad de mente y para que la respuesta que demos sea una respuesta que convenza a la otra persona, o al menos, si no ocurre eso, al menos sepamos dar una respuesta sabia y la otra persona la aceptará o no, dependerá de lo que decida. Nosotros no podemos obligar. Proverbios 25:11 dice Salomón, la palabra en el momento oportuno son como manzanas de oro adornadas en plata. Qué lindo texto, Proverbio 25:11. La palabra dicha en el momento oportuno
esa palabra es como manzana de oro con figuras de plata, dice otra traducción. Colosenses 4:6, San Pablo, allí en el Nuevo Testamento dice, sea la conversación de ustedes siempre amable, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. Es interesante lo que dice aquí, ¿no? La palabra de ser sazonada con sal. Eh, si ustedes alguna vez, y creo que más de una vez, habrán comido una comida sin sal, qué desabrida, ¿no? Y hasta no da ganas de comerla por más deliciosa que se vea. Pero si le falta sal, pues esa comida es desagradable. Y nuestras conversaciones deben tener ese condimento. Esa sal representa la forma amable de decir las cosas, la forma dulce de decir las cosas, la forma linda, adornada de decir las cosas, ¿no? Ponerle ese condimento que es simbólicamente la sal para que esas palabras puedan tocar el corazón de la otra persona. Bueno, hay otro texto, a ver. No, vamos a ir ahora al segundo punto. Haz pocas promesas y cúmplelas cueste lo que cueste. Pocas promesas, cúmplelas cueste lo que cueste. Por eso Jesús dice, pues no tenemos que mentir, ¿no es cierto? El mandamiento dice, no levantará falso testimonio. Cuando decimos algo que no cumplimos, pues estamos mintiendo. Entonces, cueste lo que hayamos prometido, pues cumplámoslo. Porque si no pasamos por mentirosos, y eso es violar uno de los 10 mandamientos. Por eso, hagamos que nuestras promesas se cumplan, no seamos, en ese sentido, personas que hablan de la boca para afuera, sino que cumplamos de corazón con lo que hemos prometido. Y si no estamos seguros de que vamos a cumplir, mejor no prometer. Este joven que yo estaba esperando esta tarde, si él me hubiera dicho, mira, si todo va bien, si no hay ningún problema, allí estoy a las 4. Y no me dijo eso, dijo, allí voy a estar a las 4, todavía la estoy esperando. Bueno, vamos al punto 3. Nunca dejes pasar la oportunidad en decir alguna palabra bondadosa y animadora acerca de alguien. Alaba el buen trabajo, no importa quién lo haya hecho. Si debes criticar, hazlo en forma constructiva y nunca por disgusto. Saben que es bueno alabar lo que hace otra persona. Y de repente no estamos de acuerdo con el trabajo que hizo. Pero tenemos que alabar el esfuerzo que ha puesto para llevar a cabo ese trabajo. Y, y pasa con los niños, ¿no? Conté una vez de un niño que tuve en una clase cuando fui maestro por algunos años en Chicago. Y él tenía su autoestima muy baja, porque en realidad su coeficiente intelectual no era tan bueno como los demás niños. Entonces él, el maestro anterior que había tenido, no, no supo levantarle la autoestima a este jovencito y pues yo lo encontré en el siguiente año cuando me tocó a mí un poco decaído, un poco disminuido y la madre me contó que pues él estaba sufriendo eso y que por favor yo tratara de hacer algo por él. Y lo tomé muy en serio y le pedí a Dios sabiduría y digo, Señor, este niño necesita que su ánimo sea levantado. Ya sé con qué tipo de niño me voy a encontrar durante las clases y decidí que cada trabajito que él hacía, pues yo lo mostrara a la clase, aunque no fuera lo mejor el trabajo, pero traté de alabar lo poco bueno, lindo que él había hecho. Y yo le decía, miren lo que ha hecho Jonathan, me acuerdo de su nombre, miren lo que hizo. Y Jonathan se ponía con los ojitos, ¿no es cierto? Brillantes y sonreía. Yo dije, qué fácil que es levantarle la autoestima a una persona, más a un niño. Y así él logró tener un año pues diferente, gracias a Dios, porque yo le pedí a Dios sabiduría, no es fácil. Pero vi que en algo tan práctico como eso era el medio para poder eh, hacer que este niño se valorara y dijera, yo soy importante como los demás, yo sé hacer las cosas. Y con los adultos lo mismo, hay que tratar de
exaltar eh, lo que hace la persona, aunque no, quizá no sea lo mejor que uno espera, ¿no? Am, palabras de ánimo, palabras constructivas, que es lo que la gente necesita para que se sienta valorada, ¿no? Se sienta que es importante en esta sociedad. Vamos al cuarto punto. Interésese en los demás, en sus propósitos, bienestar, hogar y familia. Alégrate con los que están felices y llora con los que lloran. Haz sentir a todos que tú los consideras importantes por más humildes que sean. Y me vino a mi mente en este punto el texto que está en Romanos 12, 15 y 16. Allí San Pablo dice, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Pónganse al nivel de los humildes. No presuman ser sabios. No paguen a nadie mal por mal. Buenísimos consejos en Romanos capítulo 12. Alegrarse con los que están alegres y llorar con los que lloran. Qué difícil que es eso. Porque cuando hay alegría, cuando hay momentos gratos, allí estamos, ¿no? Pero cuando hay tristeza y dolor, cuando un amigo, cuando un familiar está pasando por difíciles momentos, cuán pocas personas que se acercan, ¿no? Pero sí estamos para cuando hay algarabía, cuando hay fiesta. Pero en los momentos difíciles, a veces los seres humanos nos olvidamos de los demás. Por eso el cristiano tiene que estar alegre eh, con los que están alegres y tiene que llorar con los que lloran. Eh, y, y, tratar de evitar, ¿cómo le puedo decir? Hacernos los psicólogos en los momentos de dolor, ¿no? Por ejemplo, un funeral. Yo nunca olvido lo que me dijo un señor amigo cuando falleció mi mamá. Ella tenía 40 años nomás, era muy jovencita, y yo tenía 18. Y cuando llegamos al cementerio, antes de bajar ese cajón y llevarlo a su lugar, aquel hombre me miró, se acercó a mí, vio que yo estaba obviamente muy triste y me dijo algo que yo nunca me olvido, no por ser bueno, sino porque lo que me dijo no me ayudó para nada. Me dijo, Rubén, hay que resignarse, hay que resignarse. Y eso para mí fue un golpe muy bajo. Claro, él lo hizo con buena intención, pero le falló, porque en realidad no era la palabra que yo necesitaba en ese momento. Él tendría que haberse acercado a mí, abrazarme y llorar conmigo. Pero a veces la gente quiere tratar de dar consejos y no salen muy bien. Porque quizás repiten esas cosas que escucharon de otros y, o que quizás no tienen la capacidad de poder dar un buen consejo en el momento. Lo cierto es que tenemos que aprender a empatizar con la gente. Es decir, si está sufriendo, en lugar de darle un sermón y decirle ya va a pasar, resígnate, mira, hasta podemos usar la Biblia, yo lo he visto. Claro que la Biblia la tenemos que usar, pero hay que ver el momento en que la vamos a usar, porque la persona está sufriendo. Por más que yo le cite promesas de Dios y cosas lindas de Dios, pero en ese momento él o ella se está desahogando, está sufriendo. Entonces San Pablo dice, llora con el que está llorando, porque él necesita que alguien esté compartiendo ese dolor, él o ella. Por eso necesitamos aprender este arte maravilloso de también estar al lado de los que sufren, no solo en el momento que se está alegrando, que está participando de algo lindo, sino también en el momento del dolor. Allí también el cristiano tiene que ir a la persona, porque es cuando más sola se siente la persona. A veces ni los familiares están en los momentos de dolor o de problema o de aflicción. El cristiano tiene que estar siempre dispuesto a ser el primero en acudir en busca de dar una palabra de aliento, de consuelo y derramar lágrimas si es posible con aquel que está llorando, ya sea por un problema serio que está atravesando, por la pérdida de un ser querido o de lo que sea. Pero es el momento en que necesitamos mostrar amor por esa persona, haciendo lo que Pablo dice, llorar también con los que lloran y ponerse al nivel, dice él, de los humildes y no presumir ser sabios, no pretender que yo me las sé todas y yo le voy a dar un buen consejo para que no llore tanto. Cuidado,
no es ese el momento, no es ese el momento. Bueno, vamos a otro punto. Estamos en el punto número... ya hemos dicho el número 3. Fuimos al 4, ahora vamos al quinto. Sé jovial. ¿Qué es ser jovial? Es ser alegres. Mantén las comisuras de los labios hacia arriba y aprende a ocultar tus dolores, preocupaciones y chascos detrás de una sonrisa. ¿Saben cuántos músculos se mueven en nuestro rostro cuando estamos angustiados, estamos tristes, estamos apagados y andamos con el rostro largo? 47 músculos se mueven solo para mostrar tristeza, angustia. ¿Y saben cuántos músculos se mueven cuando sonreímos? Tan solo sonreímos. 12 músculos nada más. O sea que cuesta menos a las facciones de la cara moverse sonriendo que frunciendo el ceño porque estamos entristecidos o doloridos o angustiados. Y a veces exageradamente, porque la angustia, el dolor es algo humano, lo experimentamos y pues no podemos evitarlo. Pero hay personas que viven con el rostro triste, viven amargados, viven serios. Y ni qué hablar de cristianos, ¿no? Que teniendo tantas promesas de Dios para vivir alegre, vivir tranquilo, aún en medio de las grandes tribulaciones. Sin embargo, hay cristianos así. Por lo tanto, recordemos que sonreír cuesta menos. Y cuánto bien hace y qué bien cuando, a pesar de que en el día las cosas no fueron mal, entrar con una sonrisa a la casa en lugar de entrar con el rostro demacrado, entristecido. Porque, pues, a veces pasa que transmitimos a nuestros seres amados las emociones que traemos de afuera y ellos no tienen por qué pagar los platos rotos. Al contrario, llegamos y los problemas afuera. Ahora de la puerta para adentro yo tengo que hacer feliz a mi familia. No tienen por qué ellos sufrir lo que yo estoy sufriendo o lo que vengo sufriendo desde afuera. La sonrisa. Aprender a sonreír aún cuando las cosas no estén bien. Hay un texto, 1 Tesalonicenses 5:16, donde San Pablo dice, estén siempre contentos. Y en Filipenses 4, 6 y 7 dice San Pablo, alégrense siempre en el Señor, repito, alégrense, no se aflijan en nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración y denle gracias también. Este es un pasaje que yo lo he leído tantas veces y he meditado en eso porque digo, ¿cómo puede uno estar alegre siempre? Con tantos problemas que uno tiene que atravesar, con tantas cosas que pasan en el mundo, con las malas noticias, ¿cómo uno puede estar alegre? Ahí San Pablo dice, no se aflijan en nada, sino presenten todo a Dios en oración. Ahora, ese tipo de alegría no es la alegría de la algarabía y como nosotros lo entendemos. Es la alegría interna de saber que en medio de todos los conflictos tenemos la gran satisfacción de que alguien está dentro nuestro, que es Cristo, y que me dice Él, no estás solo, yo estoy contigo. ¿Por qué tienes que amargarte como los que no tienen a Jesús en su corazón? Si yo estoy contigo, no tienes que tener miedo, ni tampoco angustiarte, de tal forma que vivas en un valle de lágrimas. O sea, esa alegría interna, aún en los momentos duros, es porque hay alguien adentro, tenemos la certeza de que alguien está ahí, acompañándonos en el dolor, en las pruebas, y eso es lo que da cierto sentido de alegría, ¿no es cierto? De saber que, bueno, pero no estoy solo en la lucha, allí está Jesús ayudándome, allí está Dios el Padre también conmigo, allí están los ángeles de Dios. Por eso San Pablo dice que debemos estar siempre con una actitud de satisfacción, de alegría, ¿no? A pesar de. Presenten todo en oración, o sea, coméntenle a Dios todas estas cosas. No se lo guarden. Entonces el cristiano que está pasando por un valle de aflicción muy grande, lo que hace es va allí, se arrodilla al lado de su cama y se desahoga y se lo cuenta a Dios. Y no tengas miedo de hacerlo.
No importa que los demás no crean en lo que tú crees. No importa que los demás no hagan eso y que te vean allí arrodillados. Estás arrodillado ante el Rey del universo, ante el Creador de los cielos y de la tierra. Es un honor que te vean allí postrado. No tengas vergüenza. Vergüenza hay que tener de no hacer lo que Dios manda. Allí, desahógate. Dile, Señor, lo que te está pasando. No tengas miedo, no tengas timidez alguna. Porque Dios es el que te está escuchando y el que te va a bendecir y te va a aliviar esa angustia que estás teniendo. Bueno, eso también lo tenemos que compartir con los demás. Bueno, entonces estamos en el punto número 5. Sé jovial, sé alegre. Trata de mantenerte con una actitud positiva ante los problemas de la vida y ante, porque estamos hablando de relaciones humanas, ante la conversación que mantengas con otra persona. Aunque vas perdiendo, aunque la otra persona está queriendo tener la razón en todo, pues tú no te preocupes, no te pongas nervioso, ni alteres tu voz, ni nada de eso. Quédate tranquilo porque Dios está al control. A menos que sí te estén dando a entender que has cometido un error, ahí hay que ser humilde y reconocer que hay que pedir perdón. Pero si la otra persona te está diciendo algo injusto, pues soporta. A veces el silencio es la mejor medicina en una discusión. Bueno, vamos a otro punto. De paso quería compartir algunas citas interesantes que encontré. Dice esto: cuando atravieses una tormenta en tu vida, dile a Dios, te doy gracias porque no todos los días son como este. Aprender a estar agradecidos a Dios por las cosas buenas, aun cuando estemos atravesando un grave problema. Agradecer por aquellas cosas buenas que Dios nos ha dado. Y por qué no, las cosas malas también a veces Dios las permite para enseñarnos algo, ¿no? Todas las cosas ayudan para bien, dice Romanos 8:28 a los cristianos. Todas las cosas, los que aman a Dios, le ayudan a bien aún las malas. Por eso tenemos que mostrar a los demás que tenemos una actitud diferente ante las diferentes situaciones de la vida, y por eso es que nuestro trato con el prójimo no es igual al trato que otros tienen, porque encaramos la vida desde otra perspectiva. San Pablo dice en Filipenses 4:11 y 12, he aprendido a estar contento cualquiera sea mi situación. Y alguien escribió esto, me pareció muy sabio: los que se adhieren estrictamente a las amonestaciones e instrucciones de la palabra de Dios y buscan con oración conocer y practicar lo que Él enseña, no sienten las pequeñas cosas desagradables que ocurren todos los días. La gratitud por las cosas buenas que recibe de Dios los induce a entonar en sus corazones alabanzas al Señor. Tremenda cita. Y otra dice lo siguiente, otra cita: que el recuerdo de lo que Cristo sufrió por nosotros haga callar nuestras murmuraciones. Somos tratados mejor de lo que fue nuestro Señor. O sea, cuando estamos atravesando una situación difícil, también tenemos que pensar que en realidad lo que nosotros estamos viviendo no se compara en lo más mínimo con todo lo que nuestro Salvador tuvo que padecer por amor a nosotros. Bueno, entonces ya hemos visto el quinto punto, la importancia de ser alegre, de reírnos de una buena anécdota o de algo que cause gracia, buscar el lado humorístico de algún hecho, para que cuando estemos compartiendo alguna conversación con alguien, pues podamos nosotros sacar de esa conversación algo positivo, incluso algo que pueda causar gracia, ¿no? No es reírse del dolor ni del sufrimiento de nadie, sino simplemente tratar de poner un condimento de humor en alguna parte de la conversación donde sea necesario, poder hacer de un diálogo donde hay muchos roces, bueno, suavizar eso con algo alegre, ¿saben? Eso es muy bueno, yo lo he visto en muchas discusiones,
donde los ánimos se han calmado gracias a que alguien le puso una cuota de humor a ese diálogo. Y las dos personas que estaban serias discutiendo finalmente terminaron sonriendo, ¿no? Tenemos que ser sabios para tratar de que el diablo no lleve una conversación con otra persona a quebrantar una relación humana que después nos va a costar mucho. Bueno, vamos entonces al punto número 6. Mantén la mente abierta a todas las cuestiones sujetas a debates. Discute, pero sin enardecerte. O sea, no te pongas nervioso, no quieras salir ganando sin haber pensado primero lo que vas a contestar. Estar en desacuerdo y al mismo tiempo ser amable es una señal de una mente superior. ¿Cuántas veces les habrá pasado a ustedes? A mí me pasó muchísimas veces. Que no he estado de acuerdo con otra persona y me he sentido mal y me he puesto nervioso. Pero el consejo es tratar de ser amable con la otra persona, aun cuando no me pongo de acuerdo. Eso también requiere dominio propio, es decir, requiere que no maltratemos a la otra persona, ni le digamos cosas que no debemos decirle, sino que sigamos siendo amables aun cuando no hay acuerdo en esa conversación. Y todas estas cosas, amigos, no se logra por voluntad humana solamente. Tenemos que pedirle a Dios que controle nuestros ánimos, porque todos tenemos algún problema de carácter. Algunos tenemos mucha paciencia, otros son impacientes, otros son ásperos en su forma de hablar. Y todos necesitamos que Dios pula esas aristas malas de nuestro carácter para que la relación con los demás sea fructífera, sea buena y podamos evitar caer en una enemistad inútil, ¿no? Así que seamos amables aun cuando la otra persona no está de acuerdo con nosotros. Proverbios capítulo 18, versículo 6, a ver si lo encontramos aquí. Proverbios 18, 6. Dice, bueno, es 15, 18. El que es impulsivo provoca peleas. El que es paciente las apacigua. O sea, la persona que le gusta ganar en todo, entonces a la larga provoca peleas. En lugar de apagar el fuego, lo hace más grande. En cambio, el que es paciente apacigua la pelea. En Proverbios 23 dice Salomón, es honra del hombre evitar discusiones, mas cualquier necio puede iniciarlas. O sea, aquí Dios nos dice, otra vez Salomón, que si iniciamos una discusión es porque somos necios. Pero si somos sabios, entonces allí dice, es honra del hombre evitar discusiones. Allí, entonces, estamos haciendo algo que Dios valora grandemente. Somos honrados, ¿no? Por Dios cuando tratamos de evitar una discusión. Y hay diferentes maneras que ya vamos a ir analizando. Proverbios 17, 28. Hasta el necio pasa por sabio e inteligente cuando se calla y guarda silencio. Hasta el necio. Por lo menos aquí tenemos un punto a favor para el necio, ¿no? Es sabio e inteligente cuando sabe guardar silencio. Efesios 4. Bueno, este es para el siguiente punto. Entonces ya vimos el punto número 6. Mantén la mente abierta en todas las cuestiones sujetas a debates. Vamos al punto 7. Deja que tus virtudes, porque todos tenemos algunas, hablen por sí mismas y niégate a hablar de los defectos de los demás. Adopta por norma no decir nada de nadie a menos que sea algo bueno. Qué tremenda tentación es la que nos viene cuando alguien nos comenta algo malo del otro, es decir, la crítica, ¿no? Tenemos que tratar de ver cuáles son las buenas virtudes que tiene esa persona que está siendo criticada.
para no seguir agregándole eslabones a esa cadena de crítica que no se termina y que cada vez que alguien más escucha esa crítica se va deformando el comentario que se hace de esa pobre persona que está siendo criticada y se llegan a decir barbaridades. No sé si ustedes han jugado alguna vez al juego El teléfono descompuesto. Bueno, yo lo he jugado muchas veces. Se hace una hilera larga de personas y a alguien se le ocurre una frase, el que va a comenzar con el juego. Y, por ejemplo, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y se lo pasa al oído del primero. Y el primero escuchó esa frase, se lo pasa al segundo, y el tercero al cuarto, el cuarto al quinto. Y cuando llega al último, que puede ser el número 20, escucha cualquier cosa menos lo que dijo el que inició el juego. Es decir, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Cualquier disparate termina escuchando el número 20. ¿Por qué? Porque así se va deformando un dicho. Y con la crítica pasa lo mismo. Se terminan diciendo de algunas personas cosas horribles que jamás hizo esa persona. Por eso la mejor manera de cortar con la crítica es pensar en las cosas buenas de esa persona que está siendo criticada. Y decir, ah, pero tú estás hablando de fulanito, sí. Bueno, pero yo he visto que él hace cosas buenas también. Y se corta el eslabón, se corta la cadena. El otro se queda callado, ya no puede decir más nada. Pero si nosotros aceptamos esa crítica y le echamos más leña al fuego y decimos, ah, qué tremendo, no, yo nunca imaginé que esa persona podría haber hecho lo que hizo. Entonces, eso eh, llega a momentos que se deforma de tal manera que al transmitirlo a otros, que el pobre criticado o criticada termina eh, siendo realmente muy maltratado, ¿no? O maltratada. Y eso es un verdadero pecado, ¿no? Porque de paso la persona no está presente para defenderse. Y eso es cobardía. Otra cosa que uno le puede decir a otra persona que está criticando a otro, decirle, ¿usted se lo dijo? No, pero ¿por qué me lo cuenta a mí entonces? Si lo que usted me está diciendo a mí, cuénteselo a esa persona, no me lo traiga a mí. Y se cortó también. Así que aprendamos a no darle vida a las críticas, actuando con sabiduría, con sensatez, para que aquella persona que está siendo criticada injustamente, porque aunque se esté diciendo la verdad, es injusta la actitud de hablar a espaldas de la otra persona. Bueno, dice Efesios 4, no, Proverbios 17, no, pero sí está bien, Efesios 4, 29 y 30. San Pablo dice, no digan malas palabras, sino palabras buenas que edifiquen la comunidad y beneficien a quienes las escuchen. Porque como Jesús dijo en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en nuestra mente, amigos, va a salir por la boca. Por eso, cuanto más leemos este libro, más pensamientos buenos cultivamos, más palabras sanas cultivamos. Y aquellas palabrotas que decíamos antes se van saliendo, porque a medida que la palabra de Dios entra en nuestra vida, va limpiando todas las cosas sucias que se han ido acumulando allí. Entonces nuestro hablar es lindo, es amable, es como manzanas de oro con figuras de plata, como dice Salomón. Palabras sazonadas con sal, como dice San Pablo. Entonces la gente les gusta aún discutir con nosotros, dialogar o debatir con nosotros, porque saben que no nos ponemos nerviosos, sabemos dominarnos, sabemos ser amables aun cuando no estamos de acuerdo con lo que la otra persona dice y eh, no usamos palabras groseras, muy fácilmente utilizadas en toda discusión. Cuando la persona es impotente y no sabe cómo dominar lo que está diciendo, o no sabe cómo hacer para imponer su punto de vista, entonces usa palabras groseras, golpea. No importa, bueno, si golpea puertas o mesas no sería tanto problema. El problema es que a veces golpea también físicamente. Eso es una actitud de cobardes, no es de valientes. El valiente cristiano sabe dominarse, sabe tener paciencia y amabilidad aún en los momentos difíciles. Quizá lo que estoy diciendo pueda sonar algo extremadamente difícil de poner en práctica,
pero se lo estoy diciendo porque Dios así dice que puede ser en nuestra vida. Así debe ser el cristiano y tenemos el poder de Él a nuestro alcance para obrar de esa manera. No podemos decir yo no puedo. San Pablo dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, todo. Y por lo tanto podemos también tener buen temple en una conversación o en nuestras relaciones humanas de cada día. Bueno, vamos al punto 7. Dice, no, eso ya lo vimos, ¿no? Exaltar las virtudes de los demás. El punto 8. Ten cuidado de no herir susceptibilidades ajenas. Las agudezas y bromas gastadas a expensa de otros pueden herir donde menos te lo esperas. ¿Cuántas veces hemos ofendido por decir alguna cosa que no cayó bien al otro? Que a veces pensamos que no hemos herido con esas frases que usamos o esa forma de decir y causamos heridas que después tardan en sanarse. Y la persona deja de saludarnos, deja de hablarnos bien y uno dice, ¿qué le pasó a fulanito? Y después nos enteramos que una frase, una palabra mal dicha puede haber causado un dolor en esa persona que quizá ese dicho le causó más dolor que un golpe físico. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado en la forma que decimos las cosas. Hay que pensar bien antes de decir una frase, que si la decimos de una manera, hiere. Si la decimos de otra, no hiere. ¿Mm? Hay que saber elegir frases y para no causar daño en los demás. Bueno, vamos entonces al punto número 9. Pero en el punto 9 dice, no prestes atención a los comentarios desagradables referentes a tu persona. Simplemente vive de tal manera que nadie lo pueda creer. Los desórdenes nerviosos y la mala digestión son comúnmente el resultado de las calumnias. Así que no seamos tan sensibles a lo que otros comentan de nosotros. Si tú tienes la conciencia tranquila y dicen algo erróneo de ti, pues no te preocupes. Dios es el que está mirando todo. Y por lo tanto, ve a dormir tranquilo, porque ir con la conciencia tranquila a dormir es lo más lindo que nos puede pasar en la noche. Ahora, si te están diciendo algo que realmente hiciste mal, pues arregla las cosas, ¿no? Antes de ir a dormir. Dice Eclesiastés 7, 21 y 22. No prestes atención a todo lo que se dice, y así no oirás cuando hable mal de ti quien está a tu servicio. Aunque bien sabes que muchas veces tú también has hablado mal de otros. Eclesiastés 7, 21 y 22. Interesante, ¿no? Pero al principio dice, no prestes atención a lo que se dice. Es decir, no te hagas problema. Porque recuerda que tú también, dice Salomón, alguna vez hiciste lo mismo. Isaías 54, 17. Me gusta mucho esto que dice el profeta. No tendrá éxito ningún arma que puede destruirte. Dejarás callado a todo el que te acuse. Esto es lo que doy a los que me sirven, la victoria. El Señor es quien lo afirma. Así que si alguien está ensañado contigo, hablando mal de ti, mostrando rencor, odio y levantando críticas, recuerda esta promesa. Si tú estás con la conciencia tranquila, no has hecho nada de lo que dicen que hiciste, dice que ni ningún arma forjada, dice el profeta Isaías, va a destruirte, ningún arma contra ti, forjada contra ti. Y dejarás callado a todo el que te acuse. Si confiamos en Dios, Dios hará justicia. Nunca hagas justicia por tu propia cuenta. No digas, yo me voy a defender y voy a salir al cruce de esto que están hablando de mí. No, porque lo único que harás es echarle más leña al fuego. Pon el asunto en manos de Dios. No maldigas a esa persona, más bien pídele a Dios que la bendiga. Que bendiga esa lengua engañosa y perversa. Y vas a ver cómo Dios va a obrar con justicia y todo se va a aclarar y finalmente aquel
o aquella persona que estaba hablando mal de ti terminará reconociendo su grave error. Bueno, y vamos entonces al último punto, que es el 10º. No te preocupes tanto por la recompensa. Haz tu trabajo, ten paciencia y conserva un buen genio. Olvídate de ti mismo y serás recompensado. Olvídate de ti mismo. Me hace recordar también un pasaje donde Jesús dijo que el que quiera seguirlo tiene que olvidarse de sí mismo, ¿no? Olvídate de ti mismo, toma tu cruz y sígueme, dice Jesús, ¿no? Porque olvidarnos de nosotros mismos es negarnos al yo, negarnos a ese ego que está allí tratando de aflorar en todo tipo de relaciones humanas, ¿no? A veces tenemos que ser humildes, aunque nos cueste, tenemos que humillarnos. Como dijo Jesús allí en Mateo 23, 12, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y no es fácil asumir esa actitud de humillación, no es fácil. Pero cuando Dios está trabajando en nuestro corazón, Él va a colocar ese sentir que hubo en Jesús, la humillación. Y de esa manera luego dice Jesús, vas a ser enaltecido si tú te humillas. Vas a salir ganando, eso es lo que está queriendo decir Jesús. Pero el que se enaltece, el que quiere ganar en toda discusión, el que quiere salir teniendo razón en todo, ese a la larga va a ser humillado. Es una promesa que se cumple, Jesús la dijo. Bueno, queridos amigos, cuántas cosas hay que aprender acerca de las relaciones humanas. Gálatas 6:9, allí Pablo dice, así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos a su debido tiempo, cosecharemos. Esto me lleva también a pensar en aquel texto de Isaías donde dice Dios, a través del profeta, que su palabra nunca volverá a él, a Dios, vacía, sino que Él hará prosperar esa palabra. O sea, cada vez que damos un consejo de la palabra de Dios, recuerden, esa palabra algún día va a volver con frutos a Dios. Porque la palabra de Dios es poder. Cuando tenemos que dar un consejo basado en la palabra de Dios, recuerden, esa palabra que damos nunca va a volver vacía a Dios. Todo lo que hemos aprendido durante estos meses no cayó en bolsillo roto, sino que llegó al corazón de ustedes, llegó a mi corazón también, y todo eso va a producir un cambio, va a producir frutos en nuestra vida en la medida que vamos avanzando. Algunos frutos se los ve temprano, otros frutos se los ve un poco más tarde, pero a la larga la palabra de Dios produce un cambio en nuestras vidas. Bueno, pero termino con este texto, a Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, dice Salomón, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, ¿no? Lo más importante es guardar nuestro corazón, porque de allí mana la vida que Cristo prometió darnos, esa vida en abundancia para bien, ¿no? Alguien dijo, ser amable con alguien que te cae mal no es hipocresía, es una habilidad. Y tenemos que aprender a desarrollar esa habilidad con la ayuda de Dios. Y viviremos más tranquilos, más felices en este mundo donde hay tanta diversidad de caracteres, tantas diferentes formas de ser. Y una cosa, amigos, que quiero decirles, aprendamos a mirar a las personas con los ojos de Jesús. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Cuando Jesús trataba con los pecadores, porque para eso vino, no vino a buscar a justos sino a pecadores, y se sentaba a comer con los pecadores, Él no miraba a las personas de la forma que a veces nosotros miramos a los pecadores, sino que se imaginaba cómo esos pecadores, como aquella María Magdalena, ¿no? Aquella adúltera, cómo podría llegar a ser si esas personas se entregaban a Él. Miren cómo la miró aquella mujer adúltera que los judíos querían apedrearla. ¿Cómo miraban los judíos a esa mujer? Como perdida, y querían ya lanzarle la pedrada. Sin embargo, cuando ellos estaban así, amenazando con matarla, Jesús escribió sus pecados de esa gente allí en la arena. ¿Y qué dijo Jesús? El que no tiene pecado,
sea el primero en arrojar la piedra. ¿Qué hicieron los acusadores? La piedra se les caía de las manos, una tras otra, y se fueron y dejaron a la mujer adúltera ahí tirada en la arena, junto con Jesús. ¿Y Jesús qué le dijo? Mujer, ¿alguien te condena? Y la mujer le dijo, no, Señor. Y Jesús, ¿cómo le respondió? Ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, le dijo, está bien, nadie te condena, yo tampoco, pero no sigas haciendo lo que estabas haciendo. Y ella fue transformada por el poder de Dios y llegó a ser esa mujer memorable que tantas veces la recordamos, ¿no? Una mujer que llegó a ser un instrumento valioso para Jesús. Porque Jesús la veía a ella, no como esa mujer perdida, pecadora, irremediable ahí tirada en el suelo, sino como ella podía llegar a ser si aceptaba a Jesús como su Salvador. Así debemos mirar a la gente, amigos. No como el mal vecino, el mal amigo, el mal familiar, sino cómo esa gente podría llegar a ser si nosotros, con amor, con paciencia, llevamos a esa gente a los pies de Jesús. Verlas transformadas por el poder de Dios. Porque si son así es porque no tienen a Cristo en su corazón. Entonces el cristiano tiene que ser el instrumento utilizado por Dios para llevarle a Jesús a esa gente, para que ellos sean felices, para que ellos se liberen de la esclavitud del pecado en la que viven. Y de esa manera trabaja el cristiano, siendo pescadores de hombres, ¿no? Bueno, hay mucho más para hablar, pero no quiero cansarlos. Espero que estos 10 consejos los podamos poner en práctica, ustedes y yo, en las relaciones humanas, para que seamos personas alegres, felices, aún en medio de los serios conflictos humanos que a veces tenemos que enfrentar. Antes de terminar, quiero saludar a los que han estado entrando, a Teresa, a William, desde Uruguay, Zoila, a Nora y Daniel, que están siempre allí pendientes de los temas, Wilmer, mi querido colega, a Alberto, que bueno, él dice, ya Dios está obrando con mi licencia, por la cual hemos estado orando, ¿no? Ya hay avances, dice él. A Juan Eduardo Ruiz, es de nuestro agrado escuchar hablar de nuestro Dios desde la alta montaña, el Duraznillo en Tucumán. Oh, desde allá. Bueno, qué bueno. Gracias, Juan, qué bueno que estás aquí. Ramón, hola amigo, estoy muy triste. Bueno, me ha vuelto ese cáncer tan agresivo como antes. Vamos a orar por ese problema que está tratando él con medicamentos muy fuertes, pero seguiremos en oración, Ramón. Jessie está allí saludando, Patricia también, Patti. Bendiciones, Patti, para usted y para su esposo. Víctor Hugo, como siempre, aquí presente. Dios te bendiga. Remo, mi querido amigo, un gusto de saludarte. Me alegro que estés allí, Remo. Dios te bendiga. Liliana, mi querida amiga, recién me conecto, dice Liliana, no importa, más vale tarde que nunca, ya tienes la grabación luego ahí en Facebook para que puedas escuchar todo el tema. Así que aquí Miriam me está alcanzando un pedido de oración. No es pedido, no sé si no, yo el pedido mío, digamos. Y que, bueno, por el problema de nuestro amigo Ramón, aunque no lo ha pedido, pero nosotros lo vamos a tener presente en la oración, solo nos comenta cómo se siente de mal él, pero vamos a pedir a Dios por sanidad por nuestro amigo Ramón. Esto es lo que he visto en pedidos. Sé que alguno tendrá en su corazón algún pedido especial que quizá no le viene ahora a la mente, pero que Dios seguramente conoce, porque puede leer lo que hay en nuestros corazones. Así que todo lo que ustedes sientan que deban entregarle a Dios, se lo vamos a entregar ahora en esta oración final y pues la vamos a hacer ahora. Querido Padre Celestial, gracias por habernos acompañado en el desarrollo de este tema. Gracias porque estos consejos de tu palabra nos ayudan a vivir mejor. Ayúdanos, Señor, a ponerlos en práctica para que en nuestras relaciones con los demás podamos tener éxito, para que podamos vivir en paz con los demás. Aun cuando tenemos diferencias de caracteres y de forma de ser. Recordemos, Señor,
a la importancia de obedecer a tus consejos, ayúdanos a que no se nos olviden y a vivir esa transformación de nuestra vida con el poder tuyo, a fin de que seamos personas amables, corteses, dispuestas a ser de bendición para los demás, aun cuando los demás no puedan estar de acuerdo con nuestra forma de pensar. Bendice a cada uno de los que han estado aquí conectados. En forma especial pedimos por la salud de Ramón, para que tu poder sanador pueda manifestarse en su cuerpo y pueda él liberarse de esta enfermedad, este tumor maligno que está atacándolo día tras día. Confiamos en tu poder, rogamos que le des tranquilidad y buen descanso en esta noche. Gracias por haber estado con nosotros. Acompáñanos en el momento de ir a descansar y danos la bendición de encontrarnos el viernes si es tu voluntad. Quédate con cada uno de mis amigos de diferentes lugares, con sus diferentes problemas, sus diferentes anhelos, deseos. También bendice a los seres queridos que ellos representan. Lo pedimos en el nombre de Jesús y agradecemos todo. Amén. Bueno, mis amigos, gracias por haber estado conmigo en este momento de estudio y esperamos que el viernes nos podamos encontrar. Que Dios me los bendiga y que la paz de Cristo esté con ustedes y que descansen bien. Nos vemos pronto.